Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan por este medio de difusión. Es un placer, un agrado para nosotros poder contactar con ustedes a través de este medio, como también un privilegio entrar a sus hogares. Gracias por esa preferencia, gracias por ese privilegio que nos dan de estar en comunión con ustedes y de poder compartir la palabra del Señor, que siempre viene a edificar nuestras vidas, que siempre viene a fortalecernos en nuestra fe, que siempre la palabra va a formar convicciones en cada uno de nosotros y mantenernos firmes en esa fe que hemos puesto en Jesús como nuestro Señor y Salvador. En esta noche quisiéramos tener una oración para pedirle al Señor su bendición, su iluminación para comprender lo que vamos a analizar de la palabra misma y que también nos ayude, que nos impulse el poder de su Espíritu para poder vivir de acuerdo a cómo es la voluntad de Dios expresada en este libro, y que al conocer sus propósitos, al conocer su buena voluntad, nosotros podamos agradarle. Y para eso tenemos que interceder pidiendo esa fortaleza espiritual que solo Dios nos puede dar a través del poder de su Espíritu. Vamos a tener entonces unas palabras de oración. Yo le invito para que me acompañe, para que esté conmigo en esta unión espiritual, buscando en el trono de la gracia la ayuda que necesitamos tener. Incline su rostro, cierre sus ojos, oremos. Padre Celestial, gracias te queremos dar por darnos este privilegio de comunicarnos contigo a través de este medio, la oración. Gracias porque es a través de los méritos de Cristo Jesús que venimos hasta ti y que podemos ser atendidos de una manera muy especial. Tú tienes siempre interés en que nuestras vidas estén en una buena condición, tanto en lo físico como en lo material, como en lo espiritual. Y por eso acudimos en esta hora, buscando en ti esa ayuda, ese socorro, esa bendición. Pedimos, Señor, que nuestros hermanos en la fe sean bendecidos ricamente. Mira, Señor, los jóvenes, los adolescentes, los niños se han privado de la sociabilidad, Señor, dentro de los grupos, en nuestras congregaciones y aún entre familias, puesto que cada uno está confinado a estar en su hogar. Pero ahí donde se encuentran, Señor, y dentro de esta condición, pedimos que les des fortaleza, que les des ánimo, que les des conformidad de poder asistir, Señor, de una manera diferente las necesidades que cada uno tiene. Que pueda tu Espíritu Santo ayudarle, Señor, a tener comprensión, entendimiento y a saber sobrellevar esta situación bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Ahora pedimos por los padres de familia para que tú, Señor, les ayudes a cada hermano, a cada hermana, Señor, en su responsabilidad de administrar su hogar, de ser los que sigan instruyendo a sus hijos en base al conocimiento que brota de tu palabra. Que sea de bendición, que haya un avivamiento espiritual en cada hogar de nuestra iglesia y de todas las demás iglesias, Señor, que están atravesando la misma circunstancia que nosotros. Pero que el gozo y la fe, la dependencia y la esperanza en ti nunca se vayan a declinar, nunca vayan a morir, que siempre estén activas, que siempre estén vivas, Señor. Danos pues ese gozo y ese fervor en el Espíritu para adorarte y para mantenernos en una condición apropiada en nuestra adoración hacia ti en medio de esta situación que ha venido para el mundo, Señor, y que ha afectado en todas partes la convivencia entre seres humanos. Pedimos pues que tú te glorifiques y te manifiestes, trayendo también, Señor, una solución a este problema. Tú tienes muchos recursos, tienes muchos medios por los cuales te puedes manifestar, y pedimos que se haga evidente algo de lo que tú tienes para poder solventar esta situación. Padre, seguimos rogando por las familias que perdieron sus familiares, para que les sigas consolando y fortaleciendo. Por los médicos y por el personal que atiende a los enfermos, Señor, a los que han estado en esas situaciones tan complicadas, no solo en este país, sino en todas las partes del mundo. Te pedimos que también les sigas dando esa sabiduría, los sigas guardando de ese contagio y les sigas dando esa compasión y ese amor hacia el ser humano. Bendícelos
y provee para que suplan todas sus necesidades. Ahora, Dios mío, vamos a entrar en lo que es la consideración del consejo que tienes para nosotros, para el bien de nuestra vida espiritual, para el bien de nuestra vida relacional, para el bien de nuestra vida familiar, para el bien de nuestra propia vida en lo personal. Ayúdanos, Señor. Pedimos la ayuda de tu Espíritu. Pedimos, Señor, ese poder. Pedimos esa unción. Pedimos esa llenura para poder comprender los propósitos tuyos y vivir vidas que te agraden a ti, que glorifiquen tu nombre. Ayúdanos en esta hora de estudio, Señor, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, lo agradecemos y te damos las gracias. Amén. Amén. Reciban un saludo muy cordial de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní, y de su pastor Rogelio López. Quisiéramos leer una porción en el capítulo 3. Recuérdese, querido hermano, querida hermana y amigo que nos escucha y nos ve, que estamos tratando el tema Cristo es todo y en todos. Y vamos a seguir analizando el capítulo 3 de esta carta. Y recordemos un momentito, hagamos un recordatorio y luego leemos los versos del capítulo 3. Pero vamos a hacer un recordatorio de lo que nos hizo saber el escritor de esta carta, que es el apóstol San Pablo. En el capítulo 2, ¿cómo finalizó él este capítulo? El apóstol Pablo terminó el capítulo 2 aclarando, dándonos una aclaración a los que estamos leyendo su carta. Y en primer lugar decía que los creyentes estamos muertos a los elementos del mundo. Esa es la aclaración que nos hizo él al final de este capítulo. Que estamos vivos, nos hizo saber también, nos aclaró que estamos vivos en Cristo y que Cristo es todo lo que necesitamos, los creyentes. Luego nos hizo saber también que obedecer regulaciones hechas por los hombres pueden, eso está en el capítulo 2, al final del capítulo 2, voy a repetir que obedecer las regulaciones hechas por los hombres, dice él en su exposición, muchas veces se pueden considerar muy espirituales, impresionan en el ambiente espiritual, pues afirman también que estas prácticas no pueden controlar la carne, es lo que él nos hace saber. Él dice que causan esa impresión, pero que al final de cuentas no pueden controlar la carne. Y él nos aclaró también en estos últimos versículos que nuestra unión con Cristo es una unión viva. Y esta vida no la puede controlar las leyes humanas, sino únicamente, y fíjese bien en esto que él nos está tratando de aclarar aquí, esta nueva vida que Cristo nos ha dado y esta vida que vivimos en Cristo, solamente la puede controlar los principios que Dios ha puesto en nuestro cuerpo a través del conocimiento que adquirimos de su palabra. Y son principios morales y principios éticos. Y es en base a ellos son el fundamento para poder vivir una vida agradable a los ojos de Dios y dentro de su voluntad. Y para corroborar esto, vamos un momentito allá a la carta a los Romanos. Quisiera que viéramos el capítulo 7, el verso número 6. Ahí hay una síntesis, por si no hemos comprendido bien lo que nos dijo Pablo al final del capítulo 2 de Colosenses. Tomemos el capítulo 7, verso 6 de Romanos. Y oiga lo que dice y busque ahí en su Biblia, por favor. Capítulo 7, verso 6. Pero ahora, dice él, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el Espíritu, bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Voy a leerlo una vez más para que vea cómo sintetiza él esto en esta carta de Romanos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esa es, en síntesis, lo que nos está diciendo al final del capítulo 2 de Colosenses.
Vamos ahora a leer los versos del capítulo 3, del 1 al 7. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 7. Si gusta, abra su Biblia ahí, compártela con sus amigos y familiares que estén con usted. Y vamos a leer capítulo 3, versos 1 al 7 de Colosenses. Dice así la palabra bendita de nuestro buen Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Estas son las recomendaciones del apóstol. En ese cambio, en esa transformación, en esa nueva dimensión de la vida que usted ha recibido de parte de Dios, que yo he recibido de parte de Dios, y que todo aquel que viene en arrepentimiento y fe recibe de parte de Dios. Se hace una transformación por el poder del Espíritu, por el consejo de la palabra, para vivir una vida distinta, diferente de todas las demás vidas, a como Dios quiere que vivamos, de acuerdo a su voluntad. No es suficiente entonces, según nos dice todo esto que hemos leído de los versos 1 al 7 de capítulo 3, como los capítulos 1 y 2 de la carta a los Colosenses. Podemos resumir algo en esta ocasión también. No es suficiente que Cristo sea preeminente en el Evangelio. No es suficiente que Cristo sea preeminente en la cruz, donde dio su vida por la nuestra y donde nos dio perdón de pecados. No es suficiente que Cristo sea preeminente en la creación, porque Él creó todo y todo subsiste por el poder de Él. No es suficiente que Él sea preeminente en la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte del cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. También se nos hace ver aquí, con lo que usted ya leyó del capítulo 3, está un énfasis y lo podemos sintetizar de esta manera. También es necesario que Cristo sea preeminente en nuestra vida, en la vida suya, en la vida mía. Él debe ser preeminente, y de eso va a tratar todo este capítulo, de la preeminencia de Cristo en la vida del creyente, de aquel que ha sido transformado por el poder de Dios. Y ahí puede usted considerar que en los versos 1 al 4 podemos sintetizarlo de esta manera. La vida nueva que Cristo nos dio es una vida que crece hacia el cielo. Note lo que dice ahí el escritor en el primer versículo, en el verso 1. Es una vida libre de la esclavitud de la carne. Es una vida que profundiza hasta la purificación del espíritu. Es una vida que se reviste de los dones de Dios. El auténtico cristiano, según sintetizamos esos primeros 4 versículos, el verdadero cristiano no puede quedarse conformado al mundo. No puede, porque hay una transformación, hay un cambio. Tremendo lo que nos está diciendo en estas palabras aquí expresadas por el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versos 1 al 4. Luego en el verso 5 al 9, el apóstol especifica algunos pecados. Si usted puede seguir la lectura de esas porciones bíblicas, especifica algunos pecados que debemos desterrar los creyentes. Todo creyente debe desterrar esa clase de pecado. Y aquí están enumerados. Por eso es bueno que usted consulte su Biblia y se dé cuenta qué es lo que Dios quiere que usted deseche, qué es lo que usted debe dejar de poner en práctica. Porque tiene una nueva vida y tiene un nuevo poder, el poder del Espíritu, para llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. Recordemos que hemos sido trasladados del reino al reino de Dios. Hemos sido trasladados al reino de Dios. Hemos salido del reino de las tinieblas
y hemos sido colocados en el reino de luz, en el reino de Dios. Y por lo tanto, nuestros valores deben ser diferentes. Y de eso está hablando él. Por eso hay principios que se nos hacen introducir en nuestro ser para tener un nuevo sistema de valores, un nuevo sistema de prioridades, porque Cristo es preeminente en nuestra vida. Note usted, según la lista de los pecados que nos habló ahí en esos versos del 5 al 9, nos dice algo sobre ciertos pecados que debemos desterrar, que debemos sacar de nuestro ser. Y él menciona los pecados del espíritu. Y los pecados del espíritu se consideran la ira, el enojo y la malicia. Esos no deben de tomar el control de nosotros. También están los pecados de la lengua que él mencionó ahí, en esos versículos. Y los pecados de la lengua son la blasfemia, las palabras deshonestas y las mentiras. Si uno se confronta con esos 6 pecados, 3 del espíritu y 3 de la lengua, sinceramente, mi hermano, que uno, a la luz de la palabra y el poder del espíritu, va cambiando, tiene que cambiar. Pero uno tiene que confrontarse con uno mismo para ir comprendiendo de que eso no es agradable a Dios, y los va evitando, y entonces se va desterrando. De eso está hablando él en estos versículos. Del 10 al 11, él explica otras cosas muy maravillosas. Expone una novedad para el creyente, para aquel que está empezando su vida cristiana, y para todo aquel que se interesa en mejorar su vida, Él expone otra novedad para el creyente. Las demandas éticas, fíjese bien, dentro de la comunidad de creyentes, o sea, la iglesia. Todos formamos parte de un grupo de hermanos en la fe y nos congregamos en los templos o en nuestras casas, porque la iglesia es la persona. La iglesia es cada creyente. Pero cuando estamos un grupo de creyentes, cuando está la iglesia reunida en una casa o reunida en cualquier lugar, se tienen que mantener y poner en práctica ciertas demandas éticas, ciertos principios éticos. Tenemos que tener ética y ponerla en práctica. Y de eso está tratando él, de llevarnos a comprender cómo ahora debemos reaccionar, cómo debemos de ser para con otros y cómo debemos comportarnos dentro de los grupos, aún siendo nuestra propia familia. Tenemos que practicar esas demandas. Y aquí están las demandas éticas dentro del conglomerado, dentro del grupo de cristianos que forman la iglesia. La transformación del creyente es algo interno, de eso está hablando aquí. Los cambios que están operando en cada uno de nosotros son internos, en usted, en mí, en todo creyente. Dios está obrando con su Santo Espíritu. Dios está obrando con su palabra. Y va a ver lo que nos va a decir en uno de los versos finales de este capítulo. Porque debe de estar la palabra enraizada en usted, debe estar enraizada en mí. Y eso es algo interno. Y usted por eso la memoriza, usted por eso la recuerda, por eso la retiene. Porque eso le sirve para poner en práctica la ética que la palabra le da a conocer a usted, que debe poner en efecto en sus reacciones, en sus pensamientos, en sus sentimientos y en su actitud. Entonces es bien interesante y bien importante tomar en consideración lo que nos está dando como una consejería de lo que es el poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y con el poder del Espíritu, porque para eso nos lo ha dado, para tener esas facultades y capacidad para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Decía que la transformación del creyente es algo interno, pero también es algo externo, pues debemos tener nuevas prácticas. Y recuérdese que hay palabras de Jesucristo que muchas veces no las tomamos muy en serio o no les damos la connotación que debe tener, pero es algo muy positivo y es algo que debe venir a repercutir en cada uno de nosotros, especialmente en nuestra capacidad mental para analizarla, meditarla y considerar cómo vamos a reaccionar. Jesús dijo, y nuevamente esto está haciendo énfasis el apóstol aquel, él dijo, por sus frutos los conoceréis.
Una persona con su transformación interna se va a conocer, se va a dar a conocer. No va a ser la misma persona. No va a ser el mismo individuo, el mismo personaje. Tiene que haber cambio y eso es lo que la gente lo nota. Por eso es que el testimonio es algo muy, muy importante y evidencia si realmente somos de la fe, si realmente somos seguidores de Cristo, si realmente estamos poniendo en práctica lo que Dios dice, si hemos comprendido la palabra, si hemos comprendido el propósito de Dios y si estamos permitiendo que ese conocimiento genere en nosotros esa clase de actitud y de reacción que Dios quiere ver en nosotros para testimonio de lo que es su poder. Porque Él transforma la persona, transforma mente, corazón y voluntad del ser humano. Decía pues que el cambio, la transformación es interna, pero se va a manifestar externamente. Hay nuevas prácticas de sistema de vida. Habiendo recibido la vida de Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesitamos una nueva mente. Por eso recuerde la recomendación del apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 12, también verso 2. Vamos a volver a Romanos un momentito para que veamos lo que él explica en esa carta con respecto a esa transformación, ese cambio interno que se está dando en cada creyente. Él en el capítulo 12 hace un énfasis. Especialmente le quiero leer el verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Vea lo que nos dice él. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe haber un cambio en nuestra mente, un cambio de mentalidad. Y de eso está hablando Pablo aquí en el capítulo 3, versos 10 y 11. Está haciendo énfasis en eso. Tenemos ahora, como decía hace un momento, hemos recibido la nueva vida en Cristo. Entonces necesitamos una nueva mente. También hay una alusión en la palabra que dice que el cristiano tiene la mente de Cristo. Y todo eso es aplicable a nuestras vidas. Ahora, eso nos ayuda para ver, ¿de veras tengo yo la mente de Cristo? ¿Reacciono como Cristo? ¿Pienso como Cristo? ¿Estoy considerando las cosas sin prejuicios como Cristo lo podría considerar? Así de que es un cambio interno que se va a manifestar, como dije hace un momento, en nuevas prácticas. Se va a dar a conocer si usted está siendo transformado. Y ya no debemos pensar como lo hacíamos cuando pertenecíamos al mundo. Y aquí surge una pregunta que se la quiero compartir. ¿Un muerto desea o anhela las cosas del mundo? La respuesta es no. Igual, por eso tenemos que vernos a la luz de la Biblia. ¿Cómo estoy reaccionando yo? Si realmente morí, como dice la Biblia. Si habéis resucitado con Cristo, dice. Para resucitar usted tuvo que haber muerto. Usted resucitó. Ya no es el mismo, ya no es igual. Y de eso está hablando el apóstol aquí. Y por eso le cité también Romanos 12:2, para comprender nuestra mente, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para poder reaccionar de la manera que debemos reaccionar en esa nueva vida. La comunión que hay en la iglesia, está implicando él aquí hasta el verso 11, está aferrada a Cristo Jesús. Vea el verso 11 ahí usted. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, libre, ni siervo, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿A qué se está refiriendo él? A que la comunión que hay en la iglesia está aferrada a Cristo. En Cristo están unidos, y aquí dice claramente, los que están separados del mundo por su raza, como el griego y el judío. En Cristo están unidos los que están separados del mundo por sus prejuicios religiosos, circuncisión o incircuncisión. En Cristo están unidos los que están separados del mundo por nivel cultural, bárbaro, que era gente inculta, y escita, que se consideraban incultos y salvajes en aquellos tiempos. Y bueno, todavía se dan ciertas
grados en ese sentido en estos tiempos también. En Cristo están unidos los que están separados del mundo por clase social, esclavos y libres. Y luego dice Cristo en todo y en todos. Gloria al Señor. Vea lo maravilloso que es la palabra de Dios para darnos comprensión de lo que es el nuevo sistema de vida que tenemos ya en Cristo Jesús. Y el cristiano debe estar consciente de eso. Por eso no debe ser igual a los demás y no puede ser igual que los demás, porque Dios está obrando esa transformación. No es que nosotros la logremos. Por eso él habló de que la ley no va a hacer esos cambios. La ley no puede producir eso. Estamos ahora en el Espíritu y Él es el que está trabajando con nosotros y el que está produciendo todo ese cambio, esa transformación, porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Los versos 12 al 13 nos habla del nuevo vestir. Vestidos pues como escogidos de Dios. El nuevo vestir. La nueva conducta, habla de nueva conducta. Está poniendo ese ejemplo como una ilustración. Pero está hablando propiamente de la nueva conducta que usted debe tener, que usted debe desarrollar. Está hablando del nuevo comportamiento. Dios nos ha apartado para una vida diferente. No es la misma vida que teníamos antes. Se producen cambios y no los producimos nosotros propiamente, como le dije hace un momento. Los produce Dios con su palabra y con su Santo Espíritu. Porque ahora tenemos el conocimiento de lo que es positivo para nuestra vida, para esa nueva vida. Y tenemos que aplicarlo para poder experimentar esa transformación que el Espíritu Santo va produciendo y los principios éticos y morales que Dios puso en nuestro corazón, esos principios éticos y morales que están en nuestra mente para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos de una manera positiva y agradable a sus ojos. Él nos ha facultado con todo y esos principios vienen de su palabra y se aplican y entonces vivimos agradando al Señor y ese debe ser nuestro propósito al conocer su voluntad. Debemos estar llenos de compasión. Aquí habla de eso. Y esa compasión se origina en el centro de nuestro ser. Y recuérdense que tenemos que ser imitadores de Cristo porque estamos transformados a la misma vida de Cristo Jesús. Y cuando usted vaya en Mateo 9:35, me acuerdo que es, dice que Cristo sentía compasión por las personas. ¿Siente usted compasión por las personas? Especialmente las que están alejadas de Cristo Jesús. Esa compasión que usted siente por ellos le hace evangelizarlos, les hace hablarles de Cristo, les hace saber que hay un beneficio para ellos a través de Cristo Jesús. Tenemos que tener compasión de la gente, no solo en el aspecto material, porque es fácil dar una ayuda económica, dar cualquier cosa, pero en lo espiritual eso tiene repercusiones eternas. Si le damos dinero para que compre pan a una persona, se llena ese día, pero otro día ya tiene hambre otra vez. Pero en la vida espiritual no. Eso es eterno. Y eso es lo que tenemos. Por eso cambian nuestros valores, como le dije hace un momento. Pero realmente preguntémonos, ¿tengo yo compasión por las personas? ¿Se manifiesta en mí cierta benignidad? Porque la palabra dice que tenemos que ser benignos. Y en este contexto es más o menos como ser uno un poquito dulce, un poquito... una persona que sea fácil de llevarse con otras personas, fácil de tratar. A eso se está refiriendo, que haya dulzura en la persona. También habla de mansedumbre y ahí están las virtudes. Estas son virtudes que brotan de nosotros por el poder de Dios y de su palabra, por el poder del Espíritu. Tenemos que ser personas compasivas, personas benignas, personas con mansedumbre, o sea, tener fuerza bajo el poder del Espíritu, ¿verdad? Esa fuerza que está bajo el poder del Espíritu. Paciencia, que también tiene que tener una cierta tolerancia para aceptar los problemas que puedan suscitarse en la vida, de cualquier índole. Se requiere de paciencia. Pero son virtudes que Dios ha puesto en nosotros a través del Espíritu y a través de su palabra. También hay algo muy importante, si usted sigue la lista de las virtudes que hay ahí. El perdón. Tenemos que ser perdonadores. Lamentablemente hay muchos cristianos que no desarrollan esas virtudes. Pero hay que orar mucho para que Dios les permita desarrollar esas virtudes, porque están en esa transformación, en ese nuevo cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces la preeminencia de Cristo
En nuestra relación social, nos debe recordar que el Señor nos perdonó. Porque muchas veces no queremos perdonar a una persona que nos ha ofendido. Y no debe ser así. Hay nueva manera de vivir. Hay nuevos valores que deben ser aplicados. Hay una ética y hay una moral que debe regir nuestras vidas. De eso está hablando el capítulo 3. Y nuevamente insisto, Cristo debe ser preeminente en nuestra vida. Y de esa manera se va a manifestar la preeminencia de Cristo en la vida suya y en la vida mía. Cristo nos perdonó. Y asimismo es nuestra responsabilidad perdonar a otros. Recuérdese lo que dice el Padre Nuestro. Ya al final, siempre leemos hasta el verso 13, pero si usted lee los versos 14 y 15, ahí mismo Dios dice, mismo Cristo dice en su enseñanza, para que vengamos a buscar la ayuda del Padre y ser consolados y fortalecidos y abastecidos en nuestras necesidades. También ahí dice, perdona a los que te han ofendido. Y luego dice Jesucristo, si tú no perdonas a los que te han ofendido, tampoco Dios te va a perdonar. Y Pablo está hablando de eso, en estos términos más o menos similar a eso, en esta carta. Porque si Cristo es preeminente en usted, usted tiene que ser una persona de compasión, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia y de perdón. Y acuérdese, ante Dios su responsabilidad es perdonar. Los versos 14 y 15, ahí nos hacen ver la virtud, por así decir, que corona a todas las demás virtudes. Y esa virtud que se nos menciona ahí, se nos muestra como una prenda del vestir cristiano. Acuérdense que estaba hablando en forma figurada. Nos muestra otra prenda, por así decir, de la vestimenta cristiana. Y esa prenda, esa nueva virtud, esa virtud que corona todas las demás virtudes, es el amor. El amor no es estático. El amor es acción. Es relacionarse. El amor es hacer. Recuérdese ahora, mi querido hermano, mi querida hermana que me está escuchando y viendo, lo que dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, verso 16. Él comprendió todo esto y por eso se expresó de esa manera. Dios no nos dice solamente de palabras que nos ama. Dios nos dice de palabras que nos ama, pero nos demuestra con hechos que sí nos ama, que su amor es real. Porque el apóstol Pablo también hace alusión en una de sus cartas, que a veces entre los cristianos el amor es fingido. Pero el verdadero amor, la virtud de amor que usted tiene, debe ser un amor real. Debe ser un amor de acción. Por eso que decía que el apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios en acción, el amor de Dios en relación, el amor de Dios haciendo para bien de otro, sin que Él reciba nada. Por eso el himnólogo también en uno de los cantos dice, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad sin que tú esperes algo para ti. Ese es el verdadero amor. Esa es la virtud que debe brotar de nosotros si realmente estamos transformados por el poder de Dios. Si realmente somos cristianos, esas son las virtudes que se van a manifestar. Y ese amor es la virtud que corona todas las virtudes que ya mencionó el apóstol aquí en estos versos del 14, del 11, del 12 al 13. Y ahora estamos viendo del 14 al 15 que está haciendo énfasis en esa virtud que corona todas las demás virtudes. El amor es un lazo de unión perfecta. Y luego él menciona la paz. La paz de Cristo
es un estado del creyente por el cual se puede relacionar con Dios y con los hombres. Y tenemos que vernos cómo son sus relaciones con todas las personas que les rodean, querido hermano, querida hermana. Uno tiene que analizarse a sí mismo. Porque a veces sabemos algunos cristianos que somos un poquito peleoneros. Somos un poquito personas que no nos dejamos tratar por otros. Y tenemos ciertas discrepancias. Pero cuando un cristiano tiene la paz de Dios, no está en discrepancias. Y no está en pleitos, no está en discusiones. No está en antagonismos con otros. Porque la paz de Dios reina en su corazón. Por eso le digo, son las virtudes que Dios ha puesto en nosotros y que se deben manifestar si realmente, como Él dice ahí, si habéis resucitado con Cristo, esto es lo que tú vas a manifestar. Esto es lo que va a brotar externamente de tu interior y vas a glorificar el nombre de Dios. Decía que la paz que el creyente tiene debe ejercitarse en la comunidad, convirtiendo así la iglesia en un ejemplo de paz para el mundo. Nuestro testimonio, nuestra manera de tratar con las personas hace que la gente se impacte de lo que es el cristianismo verdadero, los seguidores de Cristo Jesús. Nosotros estamos para impactar el mundo. Acuérdense que Cristo dijo que somos la luz y la sal de esta tierra. Y aquí está implicado todo eso, en estas palabras sencillas, pero claras, categóricas, que nos está dando el apóstol Pablo, para que Cristo tenga la preeminencia en nuestras vidas. Versos 16 al 17, siga la secuencia por favor. Habla de la palabra de Cristo. O sea, habla de lo que Cristo predicó. Ese es el sentido que le está dando aquí. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Lo que Cristo predicó mora en mí. Lo que Cristo predicó mora en usted. Lo que Cristo predicó mora en nosotros los cristianos. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol. El nuevo hombre espiritual. Acuérdense que estamos transformados, hemos sido transformados. Somos nuevos hombres y nuevas mujeres cristianas. El nuevo hombre cristiano, el nuevo hombre espiritual, necesita alimento espiritual. Todo creyente necesita alimentarse. Como dijo Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es nuestro alimento espiritual. Y ese alimento es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos dejar que la palabra de Cristo more en nosotros? ¿Cómo podemos dejar que lo que predicó Cristo more en nosotros? ¿Cómo podemos llegar a que esa palabra esté en nosotros? Que more en nosotros. ¿Cómo podemos dejar que more? Dos maneras para que la palabra more en nosotros. Leyéndola y estudiándola. Porque una cosa es leerla y otra es estudiarla. Pero de esas dos maneras podemos permitir que la palabra se vaya enraizando, vaya siendo parte de nuestro ser. Y esa palabra, como es palabra viva, va a desarrollarse en usted con esas virtudes que le mencioné. Usted va a ser una persona compasiva, una persona benigna, de benignidad, una persona de mansedumbre, una persona de paciencia, una persona de perdón, una persona de amor, una persona de paz. Si realmente la palabra de Cristo mora en usted. Por eso la exhortación es, la palabra de Cristo mora en abundancia. No dice que sea poquita. No dice que sea un chin, sino que sea en abundancia. Espero me explique de lo que quiero compartir con ustedes en esta hora. Entonces es leyendo y estudiando la Biblia. Por medio del estudio, dice aquí, el mismo texto nos está dando a conocer esto. Por medio del estudio podemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. También habla de que en las reuniones como creyentes, como cristianos, también debemos cantarle al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Todas nuestras vidas deben ser dignas de su nombre. Y eso es lo que es la transformación que estamos experimentando.
la vida suya, mi vida, todas nuestras vidas deben ser dignas de su nombre. Luego los versos 18 al 21 va a hablar ahí exhortándonos acerca de lo que es el hogar, lo que es la familia. Y en el hogar debe ser donde nosotros debemos empezar a trabajar nuestra fe. Y aquí habla de las esposas, los esposos y los hijos. La esposa en sumisión, en esa sumisión que Dios requiere de la esposa hacia su esposo, por amor a Cristo. Y el esposo mostrando amor y ternura por su esposa, por causa de Cristo. Y los hijos en obediencia, como dice aquí. Los hijos en obediencia a sus padres, por causa y amor a Cristo Jesús. Y si esto es práctico, mis hermanos, porque acuérdense que estamos siendo transformados, esto no va a dejar de dar sus frutos. Entonces podemos decir, qué gran bendición llega a los hogares cuando cada miembro de la familia se propone vivir cada día para agradar a Cristo y hacerle preeminente en todo. ¡Qué bendición! Eso se va a manifestar en los hogares. Cuando hay esa transformación, cuando se está dando eso en nuestras vidas. Y luego los versos 22 al 23, él habla acerca de la actitud y la reacción de las personas en el trabajo. Así como obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, habla a los trabajadores, debemos obedecer a nuestros amos terrenales, a nuestros patronos en este tiempo. El Señor, recuérdese, aquí lo dice, ve todo lo que hacemos. No hay ningún beneficio en hacer el bien, solo cuando nuestro amo o nuestro patrón terrenal lo puede ver. El trabajo debe venir del corazón, porque hay una transformación en la persona creyente. El trabajo nace de su corazón y debemos hacerlo de corazón, nuestro trabajo. Tanto secular como en la obra del Señor. Nuestro trabajo, nuestros privilegios, las responsabilidades que hemos adquirido deben hacerse de corazón, deben nacer de nuestro corazón si realmente estamos transformados. Porque recuérdense que hay hermanos también que son indiferentes en la obra del Señor. Lamentablemente, hay que reconocerlo. Y uno se pregunta, ¿realmente están siendo transformados? Pero ese es el consejo bíblico, es el consejo apostólico, que debemos trabajar como algo que nace en nuestro corazón. El trabajo debe venir del corazón, debemos hacerlo de corazón como para el Señor. Eso es lo que dice ahí la exhortación. Y la exhortación a los empleadores, a los patronos, a los amos, como en aquel tiempo, es tratar a sus obreros con un trato justo y un trato equitativo. En nuestro tiempo podríamos decir que el empleador debe acatar las regulaciones del gobierno y las condiciones económicas de su tiempo, de donde se esté ubicado su empresa o la contratación de trabajadores. Debe cumplir con esas condiciones económicas, los pagos, los salarios correctos a sus trabajadores. Y luego los versos 24 al 25 hay algo muy importante que no quiero que usted lo deje pasar desapercibido y tengamos muy en cuenta. Nos habló de lo que es la vida cristiana cuando Cristo es preeminente. Y aquí nos llama a una exhortación muy importante si usted ve esos versículos, ¿verdad? Versos 24 y 25. Dice, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios va a juzgar a todos por igual. De eso está hablando ese texto, estos dos textos, 24 y 25. Dios va a juzgar a todos por igual, conforme al bien que haya hecho,
conforme a la injusticia que usted o yo hayamos hecho. Sea como esposo, sea como esposa, sea como padre, sea como hijo, sea como amo, sea como esclavo. Con Dios no hay acepción de personas. Eso es el énfasis que está haciendo este versículo. Espero, mis hermanos y amigos que nos ven, que el conocimiento que estamos adquiriendo a la luz de la palabra de Dios nos ayude a todos y cada uno de nosotros para evitar vivir una vida cristiana superficial. Vivamos verdaderamente la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Que esto nos ayude para no vivir, una vez más repito, y con esto termino, que no vivamos vidas cristianas superficiales. Y recordemos esto: Cristo debe ser preeminente en nuestras vidas. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, y gracias por su atención. Y nuestro deseo de todo nuestro corazón, que usted esté saliendo bendecido con lo que Dios nos está dando a conocer en este estudio, titulado Cristo es todo y en todos, basado en la carta a los Colosenses. Buena noche, Dios les bendiga, y oren mucho. Una vez más recomiendo, oren mucho por los pastores, oren mucho porque este mundo reciba la solución a este problema de parte de Dios. Bendiciones.